concepto revolucionario del contrato social propuesto por Rousseau se erige como una iniciativa pionera para la creación de una constitución completamente innovadora. Este trabajo, que a su vez actúa como un tratado teórico y un manifiesto político, desafía la noción predominante de que un Estado puede ser concebido como el resultado de un contrato entre socios que comparten derechos iguales. Rousseau presenta su visión con una brillante argumentación y una consistencia radical, fundamentándose en la convicción de que cada individuo posee una dignidad natural, así como el derecho a la autodeterminación y a la igualdad. Es importante destacar que esta igualdad no se limita a la dimensión material, sino que abarca al menos la provisión de oportunidades equiparables para el desarrollo de todos. La propuesta de un gobierno justo, según Rousseau, solo puede emerger cuando los ciudadanos, impulsados por una convicción profunda, unen sus fuerzas de manera voluntaria. Este llamado a la libertad y responsabilidad implica una crítica aguda a las condiciones monárquicas de la época, caracterizadas por el poder absoluto del rey y el respaldo de la Iglesia católica. A diferencia de las críticas previas que se expresaban mayormente en el lenguaje intelectual y racional del racionalismo, Rousseau introduce un tono completamente nuevo al discurso al enfatizar la legitimidad del sentimiento y al conectar la ilustración con la emoción. El contrato social de Rousseau se destaca tanto por su contenido como por su estilo, constituyendo un logro notable. La fuerza intrínseca y la grandeza filosófica de sus ideas fundamentales, su expresividad lingüística, las metáforas pertinentes, la agudeza analítica y los razonamientos lógicos contribuyen, sin duda, al impacto extraordinario que el libro ha tenido a lo largo de muchas décadas. Sin embargo, lo más impresionante radica en la forma en que Rousseau da por sentadas ciertas premisas, como el principio de igualdad entre las personas, el derecho a la autodeterminación y el desarrollo de los talentos naturales, así como la noción de que un acuerdo libre entre iguales es lo que más beneficia a todos. Su persuasión se fundamenta en que sus argumentos parten de una actitud moral clara y los presenta de manera convincente. La estructura del contenido se compone de 4 libros, cada uno con unas pocas docenas de páginas. Cada libro consta de 9 a 18 capítulos, algunos de los cuales apenas abarcan más de una página. Esta estructura fragmentada, si bien presenta ventajas en términos de claridad gracias a los títulos de los capítulos, del Estado civil, del dominio real, del legislador, entre otros, también puede minimizar defectos y contradicciones formales menores. En los libros tercero y cuarto, Rousseau recurre con mayor frecuencia a ejemplos históricos de la antigüedad griega y romana para fundamentar sus argumentos. Estas digresiones tienden a dominar algunos capítulos, mientras que otros adoptan un enfoque más teórico. La filosofía del Estado de Rousseau se caracteriza por su radicalismo democrático, donde el pueblo es inamoviblemente considerado soberano y no admite ningún gobernante no legitimado. No obstante, según Rousseau, la relevancia del individuo radica en su sumisión al bien común, el cual reconoce a través de su razón y convicción. Sin embargo, surge la cuestionable realidad de si este principio realmente funciona, ya que muchas personas evidentemente persiguen sus propios intereses, incluso si estos entran en conflicto con el bien común. Aunque Rousseau fue un filósofo ilustrado, se diferenció crucialmente de algunos de sus colegas, como Voltaire o Diderot, al enfocarse en la legitimación de los sentimientos. Esta postura lo situó en oposición a la corriente predominante de la Ilustración, fuertemente influenciada por el pensamiento racional y determinista. En la actualidad, sería objeto de cuestionamiento si alguien que respalda la importancia de los sentimientos se tomara en serio en el debate intelectual. Algunos críticos señalan la falta de un concepto político claro en Rousseau, pero esto no era su objetivo. No anticipó la revolución que se desencadenaría en Francia después de su muerte y, de hecho, hubiera rechazado cualquier derramamiento de sangre. Rousseau no se consideraba un revolucionario, estaba más interesado en el análisis que en la acción política. La pregunta sobre cuánto poder debería tener el Estado sobre el individuo generó fuertes críticas a Rousseau. La concepción del poder estatal que presenta, basada en la voluntad del público en general y, por ende, en los deseos individuales, contradice el derecho a la libertad según algunos críticos. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura.
Propósito. La cuestión fundamental abordada en el contrato social radica en cómo se puede estructurar la convivencia de las personas, el Estado, las leyes y demás, de manera que permita a las personas renunciar a sus singularidades y, al mismo tiempo, propicie el surgimiento de las mejores leyes posibles. Esta pregunta adquiere relevancia, especialmente porque, cuando los ciudadanos tienen el derecho de votar, también tienen la responsabilidad de ejercerlo. La familia como fundamento de la sociedad. Para ilustrar la libertad que tiene el individuo para organizarse con otros en un Estado, se puede recurrir al ejemplo de la familia. La familia, siendo la forma más antigua y natural de sociedad, une a sus miembros a través de necesidades y obligaciones intrínsecas. Los hijos tienen la obligación natural de obedecer a los padres, mientras que estos están obligados a cuidar de los hijos. A medida que los hijos crecen y se vuelven autosuficientes, los padres recuperan su independencia. Si la familia permanece unida en esta etapa, ya no es por una cercanía natural, sino por elección voluntaria. Este modelo de acuerdo voluntario también debería aplicarse a la sociedad en su conjunto. Gobierno, esclavitud y el derecho del más fuerte. Algunos autores sostienen que, al igual que un individuo puede renunciar a su libertad y convertirse en esclavo de otro, también un pueblo puede renunciar voluntariamente a su libertad y convertirse en súbdito de un rey. No obstante, esta línea de razonamiento debe ser rechazada firmemente. La noción del derecho del más fuerte se basa en un círculo vicioso, ya que no existe tal derecho. Si el débil cede ante el fuerte, lo hace por pura necesidad o precaución, no por elección propia. Cuando el poder prevalece sobre la ley, la relación causa y efecto se invierte. El supuesto derecho del más fuerte lleva a que todos busquen ser los más fuertes, creando un ciclo sin sentido. La sumisión a la fuerza no implica deber ni convicción. Además, hablar de derecho en el contexto de la esclavitud resulta absurdo, ya que ambos términos son mutuamente excluyentes. Jurídicamente, la esclavización es un contrato desequilibrado, donde una parte lo respeta a su discreción, mientras que la otra debe hacerlo sin intervención, siendo inherentemente absurdo. El contrato social. ¿Cómo podría concebirse un auténtico contrato que sirviera como base para la formación de una sociedad? Se distingue, en esencia, por el hecho de que quienes lo celebran renuncian voluntariamente a ciertos derechos para obtener otros. Lo fundamental en la sociedad surgida de dicho contrato radica en que es más que la suma de sus partes. Cada individuo aporta y cede parte de sus derechos bajo la guía suprema de la voluntad general, y en la sociedad, se acoge a cada miembro como una parte integral del conjunto. Esta unión implica una obligación tanto para el individuo con respecto a la sociedad como para la sociedad con respecto al individuo. Este tipo de comunidad, esta entidad pública formada por la unión de todos, fue denominada polis en la antigua Grecia, en la actualidad, la conocemos como república. Este paso significativo lleva al individuo del estado natural al estado civil, con consecuencias importantes. Renuncia a que el instinto gobierne sus acciones, permitiendo que la justicia y la moralidad guíen su comportamiento. Aunque pierde su libertad natural y el derecho ilimitado para perseguir objetivos personales, adquiere la libertad civil, la participación en la propiedad pública y, además, la libertad moral que le permite ser dueño de sí mismo. La soberanía inherente a esta comunidad es inalienable e indivisible. El ciudadano de dicho Estado es súbdito y, al mismo tiempo, en calidad de soberano, es el propio Estado. Así, se convierte en parte contratante de sí mismo. La reciprocidad de este vínculo implica que, al cumplir con su deber, el individuo no solo trabaja para otros, sino también para sí mismo. Esta estructura se ajusta a la esencia natural del hombre, ya que es natural que todos deseen un arreglo que beneficie tanto a cada uno individualmente como a la colectividad. El ejercicio del poder soberano. El individuo, como parte de un Estado, asume una dualidad. Por un lado, actúa como soberano, ejerciendo el poder en el Estado, y por otro, desempeña el papel de ciudadano sujeto a la voluntad del soberano. Si el soberano requiere servicios específicos de los ciudadanos, estos deben proporcionarlos, siempre garantizando que las demandas no perjudiquen a la comunidad. El ejercicio del poder en esta sociedad no es un acto de superioridad sobre la inferioridad. Más bien, se asemeja al control que un cuerpo ejerce sobre sus miembros, donde estos obedecen voluntariamente y no harían nada que los dañara, al igual que el cuerpo no les pediría hacerlo. Vida y muerte.
La cuestión de la vida y la muerte, el límite extremo del poder, sigue las mismas reglas establecidas anteriormente. Aquel que busca preservar su vida a expensas de otros también debe estar dispuesto a darla por los demás si es necesario. La lucha por la patria en caso de amenaza es un deber, pero nadie tiene que luchar por sí mismo. Este principio establece un equilibrio, donde el individuo devuelve a la comunidad la seguridad que ha solicitado a través de su protección. Este principio también se aplica al castigo de muerte por delitos capitales, basado en la amenaza de muerte como castigo para el asesino, que acepta morir según la ley si se convierte en un homicida. La reciprocidad en esta relación se fundamenta en la libre voluntad y el convencimiento, siendo un alto número de ejecuciones señal de un gobierno débil. Objetivo de la legislación. El contrato social tiene como objetivo mejorar el bienestar de todos los miembros de la sociedad, centrándose especialmente en los ámbitos de libertad e igualdad. La libertad individual es esencial, ya que las dependencias individuales debilitan al organismo estatal. La igualdad también es crucial, ya que sin ella, la libertad no perdura. No obstante, la igualdad no implica la posesión exacta de bienes o el mismo poder para todos, más bien, significa que cualquier forma de poder renuncia a la violencia y se ejerce únicamente según las funciones de la ley. Esto implica que los propietarios deben limitar su influencia económica, al mismo tiempo que aquellos menos acomodados deben moderar su envidia y avidez. Separación de poderes. La figura del legislador y su función presentan una contradicción fundamental. El legislador desempeña el papel más importante en la República y la convierte en tal. Debe poseer una razón superior, así como fuerza y sabiduría idealmente sobrehumanas, pero no debe tener ningún poder ejecutivo. La función del legislador y la aplicación de la ley deben separarse de manera estricta. En algunas ciudades griegas antiguas, se asignaba la tarea de elaborar leyes a extranjeros, y la antigua Roma experimentó una creciente tiranía cuando los poderes legislativo y ejecutivo se fusionaron en una sola persona. Tipos de leyes. Esencialmente, se pueden identificar tres categorías de leyes. En primer lugar, está la Constitución del Estado, que regula el conjunto principal, especialmente la relación entre el soberano y el Estado. Estas leyes son conocidas como leyes estatales o fundamentales. En segundo lugar, se encuentran las leyes civiles, que regulan las relaciones mutuas entre los ciudadanos individuales. La idea es que cada ciudadano debe vivir con la máxima independencia de los demás, pero al mismo tiempo, con una dependencia equilibrada del Estado. Estas dos relaciones son interdependientes, ya que solo un Estado fuerte puede garantizar la independencia de todos sus miembros. El tercer tipo de leyes aborda la reacción ante el desacato a la ley, donde la desobediencia se enfrenta con el castigo. Estas son las leyes penales. Más que considerarse como un conjunto separado de leyes, se pueden ver como la confirmación de las anteriores. Sin embargo, existe un cuarto tipo de leyes que, en cierto sentido, se vuelve más relevante que cualquier otro. Estas leyes no están escritas en los libros legales, sino arraigadas en los corazones de los ciudadanos. Emergen de la opinión y la discusión libres, de los usos y costumbres, del hábito y la vida cotidiana. Deben ser reafirmadas a diario y constituyen el verdadero núcleo del Estado. Si todo funciona correctamente, con el tiempo, el poder del Estado se reemplaza imperceptiblemente por el poder de la costumbre, unanimidad y mayoría en el pacto social. Por su esencia, el pacto social requiere ser aceptado de manera unánime. Cualquier otro enfoque resultaría absurdo en un contrato cuyo rasgo distintivo es la libre voluntad. Es plausible que haya personas que se opongan a los términos del pacto social, pero su desacuerdo no invalida el contrato. Simplemente eligen no participar, permaneciendo al margen. Una vez establecido el pacto social, es imperativo entender que, de ahí en adelante, el voto de la mayoría se vuelve obligatorio para todos los demás. Podría surgir la pregunta de cómo puede ser que, siendo el ser humano libre, se le obligue a seguir la opinión de la mayoría. La respuesta radica en que la cuestión crucial no es si una ley se alinea con la propia voluntad, sino si concuerda con la voluntad general. La voluntad general se determina a partir del número de votos emitidos sobre un tema específico. Si un individuo es derrotado en este proceso, simplemente significa que su interpretación sobre lo que la voluntad general establece en cuestión estaba equivocada. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente video.